un podcast de Cooperativa. El primer estudio nacional sobre vaporizadores en Chile se está realizando por estos días con el objetivo de caracterizar los hábitos, los factores contextuales, percepciones y conocimientos respecto a las regulaciones del vapeo de nicotina y THC en Chile. Sobre esto queremos conversar con quien lidera esta iniciativa, que es la antropóloga y doctora en salud bioconductual Constanza Silva, que además se desempeña como profesora en la Escuela de Psicología de la Universidad San Sebastián. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza otro capítulo de Congreso Futuro. Hola, buenas tardes, Emilia, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar además de este proyecto, de esta investigación que es bien interesante. Tener datos, ¿no? Eso lo hemos conversado en otras oportunidades. Es clave para las políticas públicas, es clave también para saber cómo estamos en este sentido. ¿Cuál es el objetivo en particular de esta investigación? Mira, como primer objetivo, al ser el primer estudio en caracterizar a la población, busca eso, más que nada, hacer una descripción de cómo se ve la población que vapea tanto nicotina como THC en Chile. Esto porque, bueno, no teníamos tantos datos respecto a las motivaciones, preferencias, razones del cambio de los dispositivos combustibles a vaporizadores. Entonces queremos generar perfiles de usuarios. En el fondo, un poco entender qué tipos de usuarios existen en el mercado chileno y cuáles podrían estar en mayor o menor riesgo, dependiendo de sus formas de consumo, de su preferencia de diferentes dispositivos, etcétera. Y en ese sentido, Constanza, claro, esta es una encuesta que va dirigida a personas mayores de 18 años, aun cuando sabemos que de alguna forma el marketing en torno al vapeo apunta a los más jóvenes, ¿no? Bueno, también están incluidos, por cierto, personas entre 18 y 20 y tantos años en ese grupo, pero incluso más jóvenes que ellos. Entonces, ¿cómo de alguna manera se puede pesquisar aquello que los lleva desde quizás tempranas edades a este consumo? Sí, eso es súper interesante porque como están incluidos sobre 18 años, lo que hemos hecho en este proyecto bien interdisciplinario ha sido primero hacer entrevistas, los cuales también nos han permitido como evaluar y comprender un poco más el historial de uso, cuándo empezaron a utilizar por primera vez, con quiénes estaban, si sabían lo que iban a vapear o no, si se los ofrecieron y les dijeron que eran, etcétera. Y eso nos ayudó un poco a moldear las preguntas que ahora lanzamos en nuestra encuesta, que también hacen un resumen un poco del historial. Entonces, incluso con personas mayores de 18 años podemos hacernos una idea de en el colegio, por ejemplo, si estaban con amigos o no, si lo utilizaban en las discos o tal vez solos. Y ahí empezamos a ver ya unas diferencias en los patrones de uso en la gente bien joven, o sea, menores de 25, versus los que tenemos 30 o 40 años, cuyo uso y razones de uso es completamente distinta Claro. a las de grupos más jóvenes. Más allá que obviamente es importante tener estos datos, esta caracterización, ¿hacia dónde nos puede llevar? Es decir, ¿qué es lo que nos va a permitir mirar de mejor manera? Varias cosas, yo creo y espero también. Razones de uso, empezar a entender un poco por qué se están volviendo tan populares, también la preferencia y los lugares de compra, también la seguridad que existe respecto de los usuarios de lo que están consumiendo. O sea, creo que tiene varias aristas desde el tema de usuario-mercado, pero también desde el tema de salud. Tenemos preguntas respecto a salud mental asociada. Muchas de estas personas utilizan nicotina y THC asociado a síntomas de ansiedad o depresión. Entonces creo que esta encuesta es una caracterización bien amplia e interdisciplinaria un poco de qué es lo que está pasando con los usuarios en el mercado chileno. Constanza, dijiste hace unos minutos que es una investigación que es bien interdisciplinaria. ¿Por qué es tan importante eso también? Ah, ya, sí, eso, bueno, a mí
Personalmente me encanta el tema interdisciplinario porque te permite comprender fenómenos desde diferentes lentes y con diferentes lenguajes. En este caso, por ejemplo, hicimos inicialmente entrevistas, cosa que yo nunca había hecho antes, que es una aproximación cualitativa que te permite obtener datos de una población que yo no conocía, por ejemplo, y esos datos transferirlos ahora a la encuesta. Entonces, poder tomar en cuenta ámbitos del uso del vaporizador que yo no sabía que tal vez eran relevantes. Y a esto le vamos a sumar también análisis de laboratorio de los líquidos más populares que encontremos en la encuesta, para también hacer análisis de presencia de hongos o bacterias. Entonces, también sumándole eso, uno puede tener una aproximación, obviamente, es solo una aproximación, pero más o menos del riesgo que puede estar teniendo cierto grupo al comprar, por ejemplo, vaporizadores, tal vez en el comercio, no sé, en la feria, y que justo tienen más cantidad de hongos y bacterias, versus los que lo compran en otro lado y que son importados de Estados Unidos, etcétera. Entonces, esa es como la idea de ir un poco complementando de forma interdisciplinaria para comprender de forma más compleja también este fenómeno que es el uso de vaporizadores. Claro. Claro, estamos conversando con Constanza Silva, que es antropóloga, es doctora en salud bioconductual, es profesora asistente en la Escuela de Psicología de la Universidad de San Sebastián, pero es también quien está liderando que es el primer estudio nacional sobre vaporizadores en Chile, que además es un proyecto financiado por un Fondesit de iniciación. Constanza, ¿hay experiencias similares en otras partes del mundo donde se haya hecho este mapeo? Sí, en otros lados se ha hecho, bueno, a partir también de organismos gubernamentales, un poco un estudio de cuál es el consumo, la frecuencia de los diferentes usuarios, y también, claro, de estudiantes en los colegios, lo cual también sería datos muy interesantes en algún minuto de poder recabar. Pero claro, en Chile lo que teníamos era respecto al uso o la prevalencia en la vida de cuándo se habían utilizado alguna vez, si sabían que los dispositivos que habían vapeado eran con nicotina. Y también el CERNAC creo que el 2023 sacó un buen informe sobre, más que nada asociado al consumo y al usuario. En el fondo, se habían tenido problemas con los vaporizadores de nicotina, si les habían explotado, si se filtraban, etcétera. Pero aparte de no tener más datos sobre el de nicotina, lo que no teníamos para nada es sobre la vaporización de THC, que hoy en día mucha gente que utiliza marihuana se está cambiando a estos por varias razones, como olor, discreción, también la idea de que no quemar las Claro. hojas es menos dañino. Entonces también hay un fenómeno bien interesante ahí ocurriendo, y que un poco no estaba reportado. Sí, de nuevo, es interesante el estudio porque no pretende, como hay otros, ¿no? O habrán otros, abordar el tema de los peligros, sino más bien el por qué estamos consumiendo, el por qué nos cambiamos, o la gente en realidad se cambió de consumir de un hábito a otro, en fin. Más allá de que todavía no hay datos precisos al respecto y que de alguna manera es lo que nos va a mostrar este estudio, la percepción en torno justamente a esa peligrosidad o a esa no peligrosidad que la gente, digamos, asume del vaporizador. ¿Cómo lo has visto en estas primeras, digamos, entrevistas o datos que ya han podido recolectar? Mira, las entrevistas ya las terminamos, y de hecho la encuesta la lanzamos el 7 de marzo. Ya llevamos más del 50% de la muestra que nosotros esperábamos. Llevamos 229 personas que han respondido todas las encuestas, y ya estamos viendo como ciertas tendencias que se condicen con las entrevistas. Por ejemplo, en el caso de nicotina, la mayoría considera que son o menos dañinos o igualmente dañinos que el cigarro, pero son muy poco el porcentaje, por lo menos de la muestra que llevamos ahora, que los considera más dañinos, por ejemplo. Entonces estamos viendo, claro, esta misma idea que también tratan de transmitir la publicidad de los vaporizadores, la estamos viendo reflejada ahora en los participantes que están respondiendo, que consideran que es menos dañino en su mayoría.
Constanza, y finalmente, bueno, este es un estudio que se está desarrollando en este momento y que justamente busca también la participación de la gente, de las personas mayores de 18 años. Cuéntanos cuáles son esas coordenadas y si es que alguien además se interesa por participar, ¿dónde puede hacerlo? Sí, bueno, seguimos todavía buscando participantes. Estamos muy agradecidos también por las 229 personas que ya colaboraron con este estudio. Es para personas mayores de 18 años que habiten en la región metropolitana. Si quieren responder esta encuesta, que no toma más de 10 a 15 minutos, están en la bio de nuestro Instagram, Estudio Vapeo Chile. Ahí se encontrarán con... tienen el consentimiento informado, se les asigna un número de participante para anonimizar todas las respuestas, y aparte a los primeros 400 que completen la encuesta les tenemos una gift card Cencosud de 5.000 pesos por su tiempo y colaboración. Qué mejor, ahí está. Es importante tener estos datos, saber cómo estamos en este sentido, así que ahí también van a encontrar algo de información respecto a lo que se está recabando en este estudio y que es también lo que hemos conversado esta tarde con Constanza Silva, investigadora, profesora asistente además de la Universidad de San Sebastián y quien lidera este estudio en nuestro país. Constanza, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Emilia. Gracias por la invitación. Que estén bien. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.